Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, nuestro programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Como todas las semanas, nos reunimos para conversar con personas especializadas del campo, del mundo, de las ciencias sociales, sobre los distintos problemas, dimensiones, temas que atraviesan nuestra convivencia, nuestra sociedad, para reflexionar sobre ello desde esa perspectiva particular. Dentro, como todos saben, dentro de las ciencias sociales, hay diversas disciplinas. Hoy día contamos con alguien que viene de una disciplina que es distinta a probablemente la mayoría de quienes han venido hasta ahora, ya sea sociólogos, cientistas políticos o también de otros campos, de filosofía social, pero que reúne dos disciplinas, la de sociología y sobre todo, y principalmente, la de antropología, en la cual es una de las estudiosas más relevantes de lo que es nuestra sociedad desde esa perspectiva que existe actualmente y que tiene también una dimensión muy importante en el campo latinoamericano. Ella ha centrado sus estudios, sus investigaciones en las ciudades. Y uno diría el aspecto duro, conflictivo, complejo de las ciudades. Es su desgarramiento, su desquiciamiento, pero también uno bastante novedoso, sobre todo llevado a la perspectiva actual, a la sociedad actual, que es el estudio de las ruinas, que es uno de los campos en que actualmente está trabajando y produciendo libros. Vamos a hablar de ello. Pero también ha estudiado la relación entre lo que le ocurre a la sociedad como tal, los movimientos sociales, las movilizaciones y el uso de la ciudad, la importancia que tienen los movimientos urbanos, y se ha concentrado en el último tiempo, por supuesto, en lo que fue el estallido y sus consecuencias, analizando no solo el estallido y, digamos, lo que uno podría llamar los rasgos antropológicos del estallido, más que los sociales, económicos y de otro tipo, o políticos, aunque también, por supuesto, lo considera, pero desde la perspectiva antropológica. Se trata de Francisca Márquez, una antropóloga de la Universidad de Chile, doctora en Sociología y magíster en Desarrollo de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, actualmente profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Ha sido presidenta nacional del Colegio de Antropólogos de Chile, ha dirigido diversas investigaciones de FONDACYT, del Fondo de Ciencia y Tecnología de Chile, y publicado, como decíamos, sobre identidades urbanas, imaginarios, patrimonio, desigualdad en ciudades de América Latina. Actualmente está estudiando sobre ruinas y escombros urbanos en América Latina. Entre sus libros, los últimos, Ruinas en Latinoamérica, de Memorias y Olvidos,
Cuerpos fisurados, el Palacio de la Basílica y la Villa, el Diario de Francisca, septiembre de 1973, y muchos otros, sobre temas también de patrimonio cultural. Francisca, muy bienvenida, y quisiera partir esta conversación con una de las reflexiones sobre los temas más recientes, que tiene que ver con la reflexión que tú haces en una situación emocional como muchos, pero desde la disciplina dura y estricta de la antropología, desde una subjetividad, pero desde una disciplina también de trabajo, a partir de, digamos, estudios del estallido, pero sobre un poco su resultado, lo que significó fundamentalmente el resultado del rechazo. Y dentro el significado, el triunfo, el rechazo, digamos, y la derrota de la prueba. Y entonces tú haces una reflexión bastante profunda y compleja sobre esto, a partir que el estallido tiene que ver con básicamente la expresión de la diversidad, el estallido de las identidades y la incorporación, la presencia bastante contundente del tema de la alteridad, de reconocer a los otros. Y haces una reflexión que, de algún modo, el triunfo del rechazo expresa el miedo a el temor, el miedo a la diversidad, a la alteridad, a la existencia del otro, porque de alguna manera la existencia del otro me cuestiona mi propia existencia. Entonces, eso, que a mí me parece muy importante, lo aplica, lo plantea y dice, bueno, aquí hubo 4 millones que participaron en el rechazo. Y nadie y una de las explicaciones que tú das es, nadie les habló. Nadie los tomó en cuenta de alguna manera. Y para poner, digamos, para partir con una cuestión bien delicada, pero en parte la convención, los y las convencionales, ¿no será cierto que tampoco les habló a ellos? Que tampoco los incorporó, que hablaron más de sí mismos y de sí mismas, lo que era perfectamente entendible en digamos, como consecuencia del estallido, que es la presencia de ellos y ellas en el país, digamos, de estas diversas identidades, que entonces tampoco le hablaron a ese mundo de los 4 millones que nunca habían votado y que nunca habían sido apelados. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Manuel Antonio, qué bonita síntesis hiciste de mi trayectoria. Me he entretenido, ¿no? Porque dije, esa soy yo, eso he hecho yo, parece. Se agradece, así que lo voy a volver a escuchar para memorizarlo. Sí, estoy, no, me impactó todo lo que dijiste, como esa capacidad de síntesis, ¿no? De cosas que yo, la verdad, tampoco es que tenga tan claras. O sea, ayer decía justamente en tu universidad que después del rechazo me fui para adentro. Bueno, estoy acá también, en esta cordillera. Si no me invitan a conversar, no habría venido a escribir, ni a entrevistar, ni nada, no lo hago, no, ha sido muy, muy fuerte y todo lo que he escrito y dicho tiene algo de pie forzado también, ¿no?
de apurar una cierta explicación para salvarse uno mismo como cientista social. Eso me parece clave. O sea, creo que entendimos poco. Y a mí me pasa que la antropología siempre me da categorías que me permiten salvarme, ¿no? Eh, para poder entender o profundizar un poco lo que tú dijiste, creo que lo sintetizaste muy bien, ¿no? No he podido dejar de recordar, incluso lo grabé, ¿no? Me grabé a mí misma, ¿no? Haciendo trabajo etnográfico en pleno estallido social. Y estoy segura que lo que yo viví como antropóloga en ese periodo, lo vivieron muchos y muchas y muchas, como les dicen hoy día, ¿no? Hubo efectivamente un estallido que se explica en gran parte con ese malestar, ¿no? Yo creo que la Katia Araujo tiene mucha razón cuando usa el concepto o el término de la desmesura de un sistema, ¿no? Lo que está claro es que fue un no, así lo ha dicho el Manolo Canal, el Sergio Rojas, ¿no? Un no a un sistema de abuso, un no que tuvo, sin embargo, una amplia gama de expresiones, pero que en ese no había, en esa fuerza destituyente, no estaba todavía constituido un contrapoder, ¿no? No era evidente, pero sí había un gran grito de no más, ¿no? No más al abuso, no más a la desigualdad, no más. Pero en ese no más, ¿no? Empezaron a pasar cosas importantes, que es lo que tú leíste, ¿no? Y lo que conté ayer y el otro día en el MAC a propósito de Baquedano, ¿no? Del monumento. Empezaron a pasar cosas importantes, y por eso tal vez yo me agarré tan fuertemente de ese momento histórico. Creo que todos nos acercamos por fin al sueño del antropólogo, ¿no? Todos fuimos antropólogos. Cuando digo antropólogo, todos vivimos un principio básico de nuestra disciplina, que es el viaje a la experiencia del otro, ¿no? Ese viaje, ese descentramiento, ¿no? De las propias categorías que creíamos únicas, es decir, solo yo sufro, ¿no? Solo yo sufro en la micro, solo yo demoro horas, ¿no? Y esa soledad de la desmesura del sistema, esa soledad que nos había impuesto, en ese periodo, en esos 5 meses, no es poco tiempo, no es un estallido, es una gran revuelta, ¿no? En esa fuerza se produjo esto que nosotros hablamos en antropología como los procesos de extrañamiento. Es decir, de pronto, de cierto, descubrimos, ¿no? Que lo nuestro no era solo nuestro, sino que también estaba en otros, pero además habían otros malestares que no necesariamente comprendíamos, ¿no? Y por tanto hicimos ese viaje, ¿no? Que es un viaje hecho muy corporalmente, donde los cuerpos ciertamente estuvieron ocupando los espacios públicos, al punto que se fusionaron incluso con materialidades. Solo así se puede entender, ¿no? El tener que frotar los propios cuerpos en los monumentos, tener que derribar monumentos, otros cuerpos, ¿no? Los cuerpos hegemónicos. En ese ejercicio lo que fue ocurriendo, ¿cierto?, es que descubrimos, ¿no?, que la alteridad era inmensamente diversa. Por eso se empezó a hablar en plural, ¿no? Eran muchos otros. Y comenzaron a desnaturalizarse una serie de categorías, no solo la desigualdad. De pronto esa vaca, ese pollo que siempre naturalmente metíamos en nuestra olla pasó a ser un ser vivo, ¿no? El no humano, ¿no?, que había que querer, los veganos, los animalistas. Esas mujeres que ocultaban siempre sus pechos, de pronto aparecieron con sus pechos pintados de rojo, violentamente tratados por ese historiador que no lo quiero nombrar siquiera, ¿no?, que consideró que no eran lo suficientemente bellos para lucirse, ¿cierto? Las tesis, ¿no?, pasan a ser un fenómeno mundial, es decir, los cuerpos, ¿no?, de las mujeres, y el violador pasas a ser tú, ¿no? Es decir, pasaron en esos 5 meses una cantidad de elementos destituyentes de las categorías que creíamos que estaban instaladas. Y de ahí entonces que yo digo, hubo un estallido también no solo de las alteridades, entendidas como esos viajes a la otredad, a la diferencia, sino que también de las propias identidades. No estoy solo. Hay otros también, tan raros como yo. Fuimos todos alienígenas, bailamos como alienígenas todos de alguna manera. Y yo creo que ese es el gran tema y esperanzador. Ahora, tú me haces otra pregunta. ¿Qué pasa con esos, cierto, 4 millones que por primera vez votan? ¿Por qué el rechazo, no? Tratando de entender claves.
En antropología hay un principio que es muy importante, está instalado por Frederick Barth, eh, que tiene que ver con los códigos culturales, con las fronteras propias de las culturas, ¿no? Nuestras culturas son maestras siempre en instalar las fronteras entre nosotros y los otros, ¿cierto? Pero cuando esas fronteras, dice Frederick Barth, ¿no?, en sus estudios, logran ser transitadas, ¿no? Cuando esas fronteras se vuelven porosas, cuando yo logro pasar de mi propio, ¿cierto?, mundito al otro, ¿cierto?, a la otra cultura, lo que Frederick Barth y la antropología tiene como principio, como premisa, es que las culturas se vuelven profundamente flexibles y fuertes, se enriquecen. Es decir, cuando una cultura logra ir a otra, ¿no?, y tomar algunos elementos y traerlos y hacerlos propios, ¿cierto?, se producen procesos de transformación plásticos espectaculares. Pero eso no se produce así como así, ¿no? Eso no es gratuito. Entonces, esos 4 millones que tú dices que votaron por rechazo, ¿no?, efectivamente no vivieron el proceso de digestión, de digerir qué significa de pronto, ¿cierto?, que mi caballo, ¿cierto?, no puede pasar, ¿no?, a jugar como juega en el rodeo, ¿no? Que mi casita es mi casita, ¿no? Es decir, todos esos principios, ¿no?, que empezaron a afirmarse como principios identitarios, ¿no?, de el yo soy, ¿no? Esos principios necesitan ser digeridos. Y ahí yo hago la culpa, y ahí tengo una objeción con lo que tú acabas de plantear. Yo no hago mea culpa con los convencionales constituyentes. A ellos yo no los toco porque creo que si hay algo que representa a esta sociedad chilena son ellos. Creo que hay otros ausentes y entre ellos nos metemos. Te meto a ti, me meto a mí. No, Creo está que bien, es pero necesidad. yo Como entiendo no eso. hicimos la pega, no la hicimos, Pero no Francisca, fuimos a conversar. Y faltó Francisca, esa conversación y esa discusión. para ir a conversar, Ya, ¿no es cierto?, se necesitan dos. sí, pues, Digo, muchos. como el tango, ¿no es cierto? Más que dos. Se necesita. Sí, Y, y yo creo que aquí hay un problema también del mundo, llamémosle, de la convención, de su dificultad para conversar con el otro que no es él. Y el otro que no es él es, ya, llámale como le quiera. Nosotros, los sí, sí, sí. académicos, el mundo político intelectual, el mundo de los 4 billones, etcétera. Hay también, porque si no, yo creo que llegamos a una cuestión en que la verdad y los buenos y la virtud está de un lado. Y eran ellos los que tendrían, entonces, hablando de sí, se entiende que están hablando del país y el resto tendría entonces que haberlo aceptado. Esa relación con el otro mundo, a mi juicio, no hay una responsabilidad también, no exclusivamente, también del mundo del estallido presente en la convención, porque yo creo que una de las grandes cosas que tuvo esa convención era que le dio legitimidad a la calle. Yo siempre digo, no habría tenido legitimidad. Capaz que hubiera hecho una convención que hubiera podido ser aprobada, pero no habría tenido legitimidad una constitución sin la tía Pikachu ahí. Ahora, puede gustar a algunos, puede no gustar, pero yo creo que eso... Pero lo que no entendió, yo creo, es que en ese momento ya no era solo representante de sí mismo, ya no era solo representante del estallido, sino que era la fuerza principal de una convención para el conjunto de la sociedad. Es decir, tampoco entendió ese mundo la alteridad. No, estoy de acuerdo, no lo entendió, pero ahí faltaron varios pasos entre medios y ahí yo culpo también al gobierno, Estado, ¿no?, que no comprendió que para hacer esa transformación o ese paso de ese estallido, de esa fuerza, ¿no?, de la insumisión, de la insurrección, de lo que queramos llamarle, de lo destituyente, en una fuerza refundacional, había que hacer un trabajo muy fino. No bastaba con imprimir millones de constituciones y repartirlas. No, de ninguna manera. No era suficiente.
Y faltó calle, nos faltó calle. O sea, ¿cómo ganamos nosotros el sí y el no? ¿No? O sea, lo recuerdo, esa mística, ¿no? Ese empeño, esa conversación permanente, ese diálogo. Ahora, yo también pienso, y no quiero por eso culpar jamás a los convencionales, creo que hicieron lo que pudieron, finalmente son parte nuestra, y los especialistas no lo van a hacer mejor. Eso lo tengo clarísimo. No, eso no Bueno, tengo no, duda, ya, pero sí. no es Pero el lo que yo punto. creo que faltó ahí, faltó un trabajo de calle fino a largo plazo. Pero lo que te quería decir es que creo que la pandemia nos jugó perversamente en contra, porque nos retrotrajo, ¿no?, al hogar. Y el hogar sabemos nosotros, la familia, ¿no?, los cercanos, que es de las fuerzas más conservadoras, ¿no?, y más aterradoras, ¿no?, de lo que había pasado afuera. Y más aún, que eso yo lo escribí alguna vez con Zipper, que porque yo vivía en ese lugar, vivo en ese lugar todavía, los medios de comunicación, la televisión, ¿no?, jugó un papel de no solo de desinformación, de tergiversación y de empobrecimiento, de reculemos y volvamos, ¿no?, a los orígenes, ¿no? Volvamos al inicio, no vayamos tan lejos. Esos temores, ¿no?, a eso me refiero con el temor de la identidad, porque cuando se te muestra que finalmente, miren la locura que hicimos, ¿no? Miren la locura, estas niñas pintando sus vaginas por todos lados, por toda la Alameda, ¿no? Cuando eso se lee a nivel de los padres, madres y familia, era imposible que eso no se transformara en un contrapoder conservador. Además, con la televisión prendida a las 24 horas, porque entre pandemia y bandos y inyecciones y qué sé yo, aparecía, a ver, cuidado, ¿no?, el monumento, y el famoso monumento que fue, yo diría, un fetiche que se levantó también y que se sigue levantando. Hoy día le escribí ahí a la Matei, ¿cierto?, lleno de pasto. ¿Qué es eso? Es una bofetada al movimiento ecologista, es una bofetada a la guerrilla Gardening que se levantó en esos tiempos, ¿cierto?, con su sembrada de cosas nativas, etcétera. Es una bofetada a todos los movimientos de protección del agua. O sea, ¿qué es eso? ¿No? ¿Con qué soberbia se viene a reinstalar hoy día el pasto en una cosa que es una base, que es una ruina, ¿no? Pero yo creo que faltaron muchos componentes, yo en eso estoy de acuerdo, pero no toquemos a los convencionales, porque los convencionales hicieron lo que pudieron. Se contaron el cuento, estoy de acuerdo, ¿no? No comprendieron que lo que se había vivido en esos 5 meses, ¿no? Eso en una otra, lo dije en el MAC también, ¿no? Fue una experiencia de gran liminalidad. Cuando se viven esas experiencias de gran liminalidad, ¿cierto?, usando el famoso Víctor Turner, ¿no?, yo comparto con él cuando él dice, en esos momentos se crea una comunitas, ¿no?, una comunidad que es una burbuja en el cual la euforia nos domina, ¿no? Pero eso necesita, y ese es el punto que continúa, un rito de paso. Necesita digerirse para que esos millones de códigos que estallaron ahí, e identidades que estallaron, tengan una salida mínimamente digerible para poder refundar, ¿no?, esta nación. Eso no ocurrió. Yo en eso estoy segura que no ocurrió, ¿no? Que nos ganó la euforia, en eso estoy de acuerdo, nos ganó la idea de que aquí estábamos en un periodo mítico, no sé, de refundación de todo, y con eso se nos fue al tacho, ¿no? Porque la Pero pandemia jugó su papel. en ese sentido, sí, yo estoy de acuerdo, pero Discúlpeme. en ese sentido precisamente, no, es que precisamente ese es el problema. Sí. Que a mi juicio, y yo creo que eso no se puede responsabilizar solo a otros. No. No se puede responsabilizar solo al mundo político o al mundo académico, etcétera. Este es Chile, este somos nosotros, ¿sí? Sí, No, pero te quiero decir, no, pero hay una responsabilidad de quienes tenían en ese momento la gran legitimidad, ¿ah? Porque hay que ver que tenían la legitimidad del plebiscito de entrada, pero que tenían también la legitimidad de haber ganado una elección, de no hablarle a eso, sobre todo que todos sabíamos, y toda esta cosa, claro, es fácil decirla ahora, pero todos sabíamos de alguna manera que lo que iba a haber era un plebiscito de salida con voto universal. Oye, pero espérate, no hablarle, pero es que eso no es injusto, porque el proceso no contemplaba
entre la redacción del borrador, porque además tampoco es una redacción final, entre el borrador y el plebiscito, ahí se requería un año más para hablar. Está bien, pero... O sea, la premura nos jugó en contra, entonces es injusto pasarle No, pero con todas las culpas que pueden no me tener. hables de pasarle la cuenta porque yo no estoy hablando de pasar la cuenta. Estoy Es que si tú simplemente estás diciendo, hablando. no le hablaron, yo estoy de acuerdo que no le hablaron, pero tampoco permitía el protocolo, no sé cómo llamarle, que había Pero armado no se lo Piñera. permitía, no se lo Así que permitía a nadie. No se lo permitía a nadie. Tampoco nadie, entonces. No, tampoco digo, bien. porque a mi juicio lo que hay que tratar de, para entender la profundidad de la, digamos, de la tragedia que fue esto, a mi juicio, la derrota, ¿eh? Para entenderlo, no va por solo el mundo, llamémosle institucional, político, etcétera, porque tampoco tenía tiempo. Tampoco tenía tiempo para hacer el trabajo fino del territorio que tú dices, porque los tiempos fueron, es decir, el trabajo del territorio que tú hablas del plebiscito del 88 es un trabajo de 10 años. De 10 años, totalmente. Así o de 20 años. Sí, Ya, aquí, 8 años se demoró en escribir la aquí no lo tenía ningún actor. Aquí no lo tenía ningún actor. Entonces, tampoco es cuestión de llegar y pasarle la cuenta, digamos, al mundo político. El mundo político, yo creo que hizo una cosa que fue clave, que fue decir, aquí hay un problema fundamental de recomposición, llámese refundación, yo lo llamaba así, pero nos va mal cuando lo usamos, ¿no? Hay un problema y eso, nosotros lo que podemos hacer es crear un canal institucional nada más. Estoy hablando del mundo político progresista, etcétera. No estoy hablando de la derecha que entendía otra cosa. Sí, claro. Y entonces, y lo que hacemos es plantear como solución, uno, que se discuta lo que es lo central que explica en parte, que explica bastante, digamos, lo que pasa en la sociedad chilena, que es la constitución heredada de la dictadura. Y eso lo vamos a cambiar. Y eso no lo vamos a cambiar nosotros, lo cambian ustedes que estaban en la calle. Y esa es la verdad. Entonces, ahí el problema es de ambos mundos. De ambos mundos. El no entender por parte del mundo, llamémosle no institucional, del mundo del estallido, del mundo presente a la convención, del no entender la dimensión política que no es solo la politicidad propia, sino que es tampoco la suma de las politicidades. Somos todos iguales, todos los que estamos elegidos como lista del pueblo, como lo que fuera. Eso sí, eso tenemos todo. Pero entender que también eso incorpora al otro, incorpora al mundo institucional, y eso ya hace que el lenguaje, que lo que conversemos y lo que acordemos tenga que ser distinto a lo que es mi propia identidad, porque tengo que incorporar en mi propia identidad la identidad del otro. Sí, no, claro, Ese también faltó el principio de alteridad, a mi juicio, en el mundo de la convención. Sí, está bien, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya pasó. A mí lo que me preocupa en este minuto, porque tampoco tengo tantas luces, yo creo que me gana un poco el desasosiego. A ver, ayer terminó en una discusión muy compleja al final, porque era el tema ¿Qué terminó, perdón? El insumisión, el panel de insumisión. Pero bueno, hay que explicarle al público, había ayer. Sí, el panel de insumisiones en la Universidad de Chile ayer, ¿no? En el que estaba Sergio Rojas y yo ahí. Porque a propósito del futuro, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Quiero creer, pero después se acercó Patricia Castillo, que estaba en el público, y me dijo algo que te lo quiero comentar. Yo quiero creer que esa experiencia del proceso destituyente, revuelta, no fue solo estallido, dejó algo en cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotros. Dejó algo. Dejó la experiencia del descentramiento de las propias, ¿cierto? De los propios malestares y de la desnaturalización, ¿no? De la propia vida, ¿no? De ahí quiero creer, ¿cierto? Que el cerco se corrió, ¿no? Es decir, que nuestra cultura y nuestras identidades ya no pueden ser las mismas,
porque vivimos una experiencia límite, porque vivimos una experiencia de estar también al otro lado y de ver que había otras cosas, ¿no?, distintas a las que yo estaba habituado, a pesar de lo que ocurrió después con la pandemia. Sin embargo, ayer terminamos un poco esto, se acerca Patricia Castillo, psicóloga, psicoanalista, y me dice: no soy optimista respecto al cerco. Creo que el cerco también se está corriendo para el otro lado, es decir, que los fundamentalismos, ¿no?, que los radicalismos de derecha han hecho su trabajo también. Y tiene toda la razón. O sea, bueno, y ahí Sergio agregó una serie de otras informaciones como las detenciones ciudadanas, la cantidad de datos, ¿no?, que están hablando de la violencia de género incluso, de la intolerancia a las diversidades sexuales, es decir, todo aquello que podríamos haber pensado que se estaba corriendo, ¿no?, que el cerco se había corrido, que habíamos visto otras posibilidades, ¿no? Y todos juntos, ¿no?, como cuerpo. Sí, y pero eso yo me creo que... pone un gran temor, ¿no? O sea, haya hecho ya la convención constituyente, yo creo que ya murió, Sí. pero ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque efectivamente, ¿cómo se explica que, habiendo vivido lo que vivimos, aumenten, ¿cierto?, los extremismos de izquierda y los fundamentalismos? Yo creo que es el terror a la grieta, es el terror a la fisura, es el terror al viaje de la alteridad que vivimos esos 5 meses. Sí, ¿Qué hacemos desde la academia, que es yo donde estoy, lamentablemente donde estoy, no se me ocurre qué más hacer? ¿Qué hacemos de la academia, ¿cierto?, para matizar, ¿no?, para minimizar esos terrores? Hay que hacer algo. Francisca, yo creo que es más complicado incluso que eso. A ver. Porque no es solo los fundamentalismos, digamos, de la derecha, que sí, yo creo que son los hegemónicos, y que a través de la incorporación de mucha gente que no se siente de derecha, han logrado hegemonizar a través de los medios de comunicación, a través de intelectuales de derecha o cercanos a ella, que se han comprado el discurso de que esto era solo pulsiones y cosas por el estilo, o de sectores que se han ido conservatizando. La ausencia realmente de un centro político progresista es también una cosa relativamente nueva, pero también hay el fenómeno de nuevo, en este mundo de gente que no está ni en un extremismo de derecha, ni en un extremismo de izquierda, pero que su mundo es el mundo, de alguna manera, de la incertidumbre, del temor, del horror al cambio. Y esto traía cambio. Traía cambio, absolutamente. Y este mundo, el mundo despolitizado, los 4 billones, en fin, son un elemento también que puede jugar un rol en una restauración conservadora. Y eso es lo más dañino al respecto. Y fíjate que yo quería haber hablado de las ruinas, porque me parece una preciosa investigación esta de la ruina de 3 ciudades, pero la ruina en su dimensión contemporánea, en lo que significa hoy en la ciudad. El estudio era de Quito. Solamente Bogotá, déjame decirte una cosa de la ruina, porque yo creo que se nos acabó el tiempo. Una cosa, y perfecto, porque así terminamos. Con eso que yo quería que se le tocara. Es tan brutal que debimos haber permitido que Baquedano fuese una ruina, y no nos atrevimos. O sea, yo soy por el elogio de la ruina. La ruina es memoria, ¿no? Es memoria y es atreverse a romper los principios higienistas totalitarios, ¿cierto?, que los tenemos anclados. Y es permitirse, ¿no?, que a veces los monumentos están vivos y pueden todos los días aparecer distintos, y pueden fisurarse y pueden morir. Eso lo impedimos. Entonces, creo que efectivamente tenemos todavía un proceso muy largo y que creo que no lo vamos a ver, no lo vamos a ver nosotros, Manuel Antonio, porque es el terror. El terror a la ruina es un muy mal síntoma de esta sociedad. Bueno, muchas gracias, Francisca, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores
auditoras y auditores, por haber estado con nosotros. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.